Uno, dos, tres. Bueno, mami, ¿y de qué es el té de hoy? En el día de hoy voy a estar teniendo ahí ready la tacita con el té de menta, bien rico. ¿Y para qué sirve ese? Ay, el té de menta es bueno, te digo enseguida porque lo tengo aquí anotado, porque si no lo anoto se me olvida. Ciertamente a mí me gusta mucho la mayoría de los tés, pero en el caso del té de menta, la información indica que es bueno para que nuestro cuerpo absorba bien todo tipo de nutrientes, ayuda también a la función renal, mejora la digestión, calma dolores de cabeza. Mire, antes de tomarse 2 analgésicos es mejor tomarse un té, de verdad que sí. Y algo que a mí me luce bien importante en la información que leí respecto al té de menta es que el té de menta se puede consumir en las noches, y qué chévere, porque hay ciertos tés que algunas personas nos pueden provocar insomnio. Así que no es el caso del té de menta, lo puede tomar a cualquier hora. Así también podemos consumir la palabra del Señor. Mire, a cualquier hora del día, la palabra del Señor tiene algo para comunicarnos, algo para hablar con nosotros. Te doy la bienvenida, soy tu hermana Abigail Ortiz y qué bueno que estás conmigo en este nuevo tecito. En el día de hoy voy a estar hablando bajo un tema bien lindo, un tema que tiene que ver con matrimonios. Es más, yo creo que este tecito, después que tú lo veas, amiga que estás del otro lado, porque la mayoría de la gente que nos sigue son damas, la mayoría. Me gustaría que lo compartas con tu esposo. Amén. Arranco con el título del tecito de hoy, que es Hallando el bien. ¿Ok? Hallando el bien. Dicho sea de paso, a mí me queda muy claro me queda, desde el libro de Génesis, me queda muy claro que a Dios le agrada la monogamia. A Dios le agrada la monogamia. En el verso 24 del capítulo 2 del libro de Génesis dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso dice el libro de Génesis. Ahora bien, hay una diferencia en este mismo verso, porque en distintos momentos en las Sagradas Escrituras, tanto en Efesios lo utilizó el apóstol Pablo, como también en Primera de Corintios, el apóstol Pablo también tiene una paráfrasis de este verso, pero en el libro de Mateo, los evangelios, ¿verdad?, recogen este verso que es aún más específico de lo que aparece en Génesis 2:24. Dice Mateo 19:5 lo siguiente: y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, Génesis no dice dos, y los dos serán una sola carne. Ciertamente, como dije al inicio de este tecito, a Dios le agrada lo que Dios planificó para nosotros los seres humanos. Fue un matrimonio, sí, de tres: esposa, esposo y la presencia del Señor entre nosotros. Ahí está la tercera persona incluida para que el matrimonio sea funcional. Ahora bien, a lo largo de los años, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y a través de muchas historias y civilizaciones y lugares, ¿verdad?, en libros de historia también encontramos cómo gente con poder tenía más de una esposa. Todavía en la actualidad hay culturas que no tienen problema con el tema de la poligamia, ¿ok? Pero el título con el que vamos a estar trabajando es Hallando el bien. Dice la palabra, y en este tecito yo no puedo, ¿verdad?, continuar hablando de mis ideas y experiencias si no te cito la palabra del Señor. En el día de hoy te voy a citar lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 18, el verso 22. Dice la Biblia, ay, qué lindo lo que habla la palabra. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien. Ciertamente, hoy voy a estar hablando acerca de un personaje que para muchos de ustedes y para mí también es de los favoritos. Y este personaje es el rey David. El rey David. Por muchas razones, el rey David es el favorito de mucha gente. Sin embargo, el rey David practicó la poligamia. La misma palabra del Señor hace una lista en un momento determinado donde se nombran 8 de las esposas que David tuvo. Más adelante se hace mención a otros nombres, incluso se menciona que David tuvo concubinas, pero de esos 8 nombres, yo te voy a hablar en el día de hoy acerca de 2. Hace varias semanas yo te estuve hablando de las esposas de Jacob y te estuve hablando de Raquel, te estuve hablando de Lea, y en el caso de estas 2 esposas,
ellas eran hermanas entre sí, crecidas en la misma casa. De alguna manera tenían costumbres muy parecidas. En el caso de las esposas del rey David, pues no necesariamente. De esas 8 esposas, yo te quiero hablar de 2, porque yo quiero que veas en este tecito de hoy el contraste que puede haber de una mujer a otra, para que podamos alcanzar en el matrimonio ese consejo que nos da el libro del Proverbio, donde dice que el que haya esposa haya el bien. Amados, pero tenemos que preguntarnos, cuestionarnos qué tipo de esposa. Amén. Así es que nada, yo voy a desmenuzar rapidito estos ingredientes que tenemos incluidos en el tecito para el día de hoy. Una de las esposas de las que yo quiero hablar es Abigail, Abigail dice la palabra que era una mujer hermosa. Abigail dice la palabra y de alguna manera podemos llegar a ciertas conclusiones adicionales respecto a ella. Era una mujer llena de discernimiento, era una mujer sabia, era una mujer entendida, era una mujer calmada, era una mujer de estrategia, era una mujer que cuando ella le salió al encuentro al rey David, dice la palabra que ella atravesó un monte. Mira qué cosa más tremenda, más maravillosa, que mujeres, hombres también, pero gente que cuando tienen una dificultad y saben que el problema está ante ellos y que no se puede evitar el problema, antes de llegar al lugar específico a resolverlo, primero atraviesan el monte. Eso hizo Abigail. ¿Ok? Y ese dato lo estuvimos trabajando hace varias semanas en uno de los tecitos. Búsquelo si no lo ha visto para que pueda verlo y aprender un poco más. Y si no, consulte lo que dice Primera de Samuel, capítulo 25 completo. Ahí se relata lo que hizo esta mujer llamada Abigail. Ahora bien, dice la palabra que ella tenía un esposo necio. Este hombre necio faltó al respeto de David. Todavía David en el momento de este encuentro no había sido proclamado de manera pública ante todo el mundo, aunque sí se sabía que él iba a ser el sucesor de Saúl. Entonces, como Nabal era necio, cuando David le hace la petición de alimento para la gente que anda con él, para los soldados que andan con él, pues él cedió su puesto, comete esta necedad, se niega y esto provoca en David enojo. En David, el que va a ser el rey, en David, el hombre que ya muchos están reconociendo como rey, en David, el hombre que incluso Abigail reconoce como el rey que va a reinar sobre Israel, ante este hombre que también anda con milicia, con gente, con soldados. O sea, estamos hablando de un rey en pleno proceso, ¿verdad? En pleno proceso y en plena victoria. Y tiene este primer encuentro con este necio que se niega a responder a la petición de este hombre que es quien va a reinar en la zona, mis amados hermanos. Qué necio fue Nabal, qué necio fue Nabal. Pero la palabra del Señor explica todo lo que Abigail hizo. Vea entonces, mis amados hermanos, cómo una mujer que descendió del monte y que cargaba con ella y en esa personalidad tan tremenda, cómo con ella cargaba un destino en el que lo que pudo haber sido el inicio de un reinado lleno de masacre, lleno de enojo, lleno de líquidos rojos, ¿verdad? Que no quiero mencionar porque a veces este canal o esta YouTube puede censurarnos ciertas palabras, pero lo que pudo haberse convertido en una masacre, David en su corazón lleno de ira, eso era lo que había. Pero vemos cómo esta mujer, que de alguna manera sacó de David lo mejor, esta mujer logra calmar a David, logra satisfacer la necesidad de que el rey David está teniendo, le prepara banquete, le entrega banquete, ella baja donde él, mire, al encuentro con el rey David, Abigail dice la Biblia que se arrodilla, se humilla, y ella dice lo que tiene, incluso le habla al oído con calma, con dulzura, con sabiduría del cielo. Entonces esta mujer que eventualmente se convierte en esposa de David, vemos que llena de Dios, llena de lo que el Señor produce en el corazón de un ser humano, en el corazón de una mujer o de un hombre lleno de Dios. Vemos cómo esta mujer saca de David la mejor versión. ¿Por qué? Porque cuando
Abigail interviene en la vida de David, ella cambió el rumbo de lo que podía acontecer en ese momento sobre Israel. Un Israel que estaba a punto de una masacre, de una situación difícil, de un antecedente cometido por la mano de David. Y esta mujer detiene ese plan humano, lleno de coraje, lleno de enojo, lleno de razón, para que sea el plan de Dios sobre las cosas que sí son importantes. Ahora, en contraste a Abigail, yo te quiero mencionar acerca de la octava esposa que menciona la palabra, y esta es Betsabé. De Betsabé la Biblia también dice que era una mujer hermosa, tan hermosa que David la miró mientras ella estaba teniendo un baño. Y ella fue, ¿verdad?, de manera inconsciente vista por David, y él la codició, él la deseó como mujer, tanto así que comete pecado con ella, tanto así que fornican, ella queda embarazada. Incluso David, ya siendo rey y Betsabé habiendo quedado embarazada de él, David quiere ingeniárselas para que de alguna manera Urías, el esposo de Betsabé, piense que la criatura que su mujer espera es de él. Mire, tan fuerte fue la situación entre estas tres personas, Urías, Betsabé, David, que David cometió un pecado tan grande que sacó del medio a Urías, y fue un pecado tan y tan grave para él que la palabra de Dios lo señala, y que aún así el profeta fue donde David para señalarle su terrible pecado. Y el pecado de David fue una de las angustias más terribles, más severas que él vivió. De lo que él experimentó en ese proceso, la palabra en el libro de los Salmos nos narra en muchos de los salmos toda esa iniquidad, toda esa podredumbre de corazón que David estuvo experimentando. Entonces, ¿cuál es la tesis, mis amados hermanos, en el día de hoy con respecto a este tecito? Va a haber gente que va a sacar de ti lo mejor. Va a haber gente que te va a llevar a producir el plan de Dios en tu vida y para la vida de los demás. Pero también va a haber gente, vamos a encontrar gente que va a sacar de nosotros los deseos y las concupiscencias más terribles que puedan haber ocultas en el corazón nuestro. Dice la palabra del Señor, y esto es bien importante que cada uno de nosotros lo tengamos en consideración, y es el consejo que dice Proverbios 18, verso 22. El que haya esposa, haya el bien. Y aún David, habiendo tenido la cantidad de esposas que tuvo, no con todas halló el mismo bien. Dice más ese verso 22. Dice que haya la benevolencia de Jehová. ¿Y qué querrá decir esto de que hayamos la benevolencia de Jehová? Amigo que me ves, amigo que me escucha, mamá que tiene hijos varones, es importante que le inculquemos a nuestros hijos varones. Yo no tengo hijos varones, pero lo trabajé con mis hijas y sí tengo sobrinos y sí tuve muchos estudiantes en un momento de mi vida. Pero es importante que le inculquemos a los chicos, a los varones, que la hora de buscar esposa es algo serio y que el matrimonio es un pacto que se realiza delante de la presencia del Señor, y que cuando se hace con corazones y con intenciones, mire, poderosas, con intenciones genuinas que son dirigidas por Dios, ahí ciertamente la bondad de Dios acompaña a esa relación. Y qué bueno saber que hay muchos ejemplos en la Biblia y en tu comunidad y en tu familia y en tu iglesia. Hay muchos ejemplos de gente y de matrimonios que han hallado la benevolencia de Jehová a través del matrimonio, pero a través del matrimonio guiado por el Señor, guiado por su palabra, escogiendo bien. Qué bueno que por lo menos yo lo he experimentado en mi vida, porque yo también hallé el bien. Dios te bendiga, me despido de ti hasta la próxima semana, donde tendremos nuevamente una cita para discutir un tecito más. Así que hasta luego, bendiciones.